aunque no se retransmite por streaming todavía, pero sí por videoconferencia, así que aprovecho para saludar a los que nos siguen desde Menorca y desde Ibiza y también a los que nos han dicho que no podían acudir, pero que lo verán el vídeo, bueno, pues esta noche o cuando quieran. Creo que esta joya de los hermanos Max reproduce con bastante fidelidad la situación en la que nos encontramos las enfermeras y los enfermeros en este momento. Creo que no podremos hoy encontrar la piedra filosofal tampoco, pero sí que vale la pena escuchar la interpretación de José María Antequera, abogado, enfermero también, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, profesor de Derecho Sanitario de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, porque muchos de nosotros seguimos su blog, Chema Antequera, el defensor de la enfermera, con más de 20.000 seguidores. Y él creo que ha puesto un poco de luz, de lucidez, ¿no? a ese Real Decreto tan tremendamente complejo, pero yo creo que más que complejo es inviable, incomprensible, ¿no? Bueno, él nos explicará su versión. Las enfermeras no hemos tenido nunca autorización para dispensar medicamentos, lo puse así ay, perdón. A ver. Perdón, ahora tengo que ir a la presentación, pero no sé cómo lo hago. Perdón, ¿eh? Bueno, Aquí la tengo, ¿eh? Es que no veo bien. Aquí. Sí, exacto. Gracias. Gracias y perdón. No, pues no. Bueno, nunca hemos tenido, como decía, autorización para dispensar la medicación que nuestros pacientes necesitan o los que les indicamos, ¿no? Y esto estaba pendiente de regulación desde que la ley, como vimos el otro día, pues se modificó en el 2009 y nos dejó fuera de la consideración de prescriptores, a pesar de tener la misma formación que podólogos y odontólogos. Esa regulación que salió finalmente el 23 de octubre, se aprobó el 23 de octubre del 2015 y entró en vigor el 23 de diciembre del 2015, no solo no ha resuelto la cuestión que hubiera facilitado el trabajo de las enfermeras y también la atención a los pacientes, sino que encima nos lo ha complicado terriblemente, ¿no? Por si fuera poco, somos víctimas, así lo veo yo, de una guerra de líderes, ¿no? de los que mandan, donde estamos, bueno, entre, ya habéis visto los titulares, ¿no? La cúpula de médicos anima a denunciar a los enfermeros que no asuman sus funciones, el abogado del Estado acusa a los enfermeros de intrusismo e ilícitos penales, la OMC insiste en que la redacción del Real Decreto de Prescripción Enfermera es acertada. Enfermería estudia denunciar a las comunidades autónomas que animen a saltarse el decreto. O sea, no sabemos ya a qué tenemos que atenernos, ¿no? La situación es muy complicada. Tanto es así que yo puse en el Facebook ayer no sé cómo faig, lo de la hoguera cuándo es, ¿no? Porque realmente parece que lo único que queda ya es eso, irse poniendo el capirote y el día menos pensado que nos quemen, ¿no? Bueno, perdonadme el sarcasmo, pero es que es realmente desconcertante. Bien, como os decía, José María Antequera o Chema Antequera, pues nos puede aportar una visión algo distinta y quizás un poquito esperanzadora, un poquito. Os dejo con él. Chema, nos explicas tú cómo ves esto y sobre todo muchas gracias por haber venido. Sé que está muy solicitado, muy solicitado, así que es un honor que nos hayas concedido este día en el que lo hemos sometido a un bombardeo de preguntas porque ya hemos tenido una reunión en la consellería, la consellera también
nos ha recibido y hemos trabajado con ella y con los asesores jurídicos un buen rato. Así que le hemos dado un día muy intenso y ahora le seguiremos preguntando y seguiremos abusando de ti, Chema. Muchísimas gracias por haber venido. Nada, buenas tardes. Muchas gracias a los que estáis aquí presentes, también a los de Ibiza y Menorca. Y bueno, pues, como decía Sama, menudo lío, ¿de acuerdo? Menudo lío y un poquito, pues bueno, parodiando lo que están haciendo los hermanos Mas, pues bueno, qué parte del Real Decreto es el que afecta, no afecta, o qué parte de él. Si nos quedamos con el 1, con el 2, con el 3, con el capítulo 4, con la acreditación, con el TIT. ¿Me escucháis? Ay. Ahora viene el técnico, ahora viene. A lo de sonido, sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Ahora qué tal? Que no ven la presentación, ¿no? Sí, quita. A ver. Vale, vale. Bueno, pues, como decía antes, pues bueno, vaya lío, pues todo empezó, parece que empezó creo que era el viernes 21 o 22 de octubre, creo que ese viernes fue cuando el Consejo de Ministros ya pues aprobó este Real Decreto, ¿de acuerdo? Habitualmente los reales decretos y otra serie de normas, pues bueno, no suelen demorarse mucho en la publicación. En el Boletín Oficial del Estado, pues bueno, pues pasaron una serie de meses, 2 meses, hasta que un día tan señalado como el 23 de diciembre, pues bueno, apareció en el Boletín Oficial del Estado, que es el que ya da vida jurídica a las normas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un Real Decreto denominado el 954-2015, de 23 de diciembre, como bien pone ahí. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado, mucho se ha opinado y se han dado situaciones en todo este tiempo. Yo escribí en su momento, más al hilo de la reciente publicación, de la aprobación en el BOE, en el Consejo de Ministros. Y bueno, pues he dejado todo este tiempo un poquito para ver cómo iban las cosas por un sitio y por otro. La situación real, hay 2 cuestiones para analizar. Uno es el propio contenido del Real Decreto y luego las consecuencias que se han dado inmediatas de este Real Decreto. Es cierto que en muchos sitios, pues bueno, las enfermeras a partir de este Real Decreto, pues en muchos sitios no epidemizaban las vías y de hecho derivaban a los pacientes, incluso oncológicos, del centro de salud al hospital. Se han producido también situaciones, entiendo también obviamente por los mensajes, donde la gente obviamente hace ciertos mensajes, pues razonablemente les daba crédito, era algo razonable y obvio. Se han dado problemas, pues bueno, en cuanto a la vacunación, tanto la vacunación de calendario como la vacunación, digamos, en situaciones de patologías asociadas, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, se han dado muchas situaciones. Es cierto que hay mucha inseguridad en cuanto a qué puedo hacer, qué no puedo hacer en relación con este Real Decreto. Afortunadamente mucho se ha hablado y yo creo que ya es el momento pues, de dar cierta racionalidad al discurso y a las opiniones
porque al fin y al cabo el que no se puede ver afectado bajo ninguna consideración son los propios pacientes. Por lo tanto, paulatinamente, yo creo que es importante la visión jurídica, que lo es, pero también a esa visión estrictamente jurídica, el conjunto de las enfermeras tienen que dar también su propio posicionamiento. Es decir, a veces las normas jurídicas son complejas, pero otras, de una lectura en conjunto, se pueden sacar, pues bueno, lo que realmente dice la ley. Bien, yo tengo un blog, obviamente no voy a autoproclamarme, ya muchos me conoceréis, donde mi labor fundamentalmente es de divulgación de ciertos contenidos jurídicos que a priori pueden ser complejos, pues bueno, los doy de una manera lo más fácil posible para que la gente lo pueda. No defiendo a nadie, como suelo decir, únicamente doy mi opinión en relación a muchos temas, que es un elemento más que el profesional de enfermería debe tener, pues para al final tener criterios sobre muchas de las situaciones que se dan en la práctica asistencial. La verdad que ha sido sumamente positiva el hecho de, digamos, de poder conocer a muchísima gente, de que te lleguen las problemáticas reales. La verdad que el correo electrónico tengo una saturación y una demora en respuesta importante, porque la casuística que os podéis imaginar que me plantean es absolutamente enorme e infinita. Pero ha sido muy positiva porque eso también me ha ayudado a conocer un poquito, en concreto, el impacto de este Real Decreto y otras situaciones que también se dan en el conjunto de la enfermería. Bien, tenemos 2 horas aproximadamente hasta las 7. Sobre el Real Decreto se pueden hablar muchas cosas. Le decía a Sama que ¿cuál de las puertas abrimos? Obviamente hay una parte del Real Decreto que tiene que ver con las posibilidades de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. Tanto sindicatos como el Consejo General pues han planteado, como legítimamente les corresponde, por unos recursos, y también las comunidades autónomas van a plantear. Y eso es, bueno, es una deriva, obviamente el procedimiento está ahí. Otro de las puertas del debate que podemos abrir es, bueno, ¿de qué habla el Real Decreto realmente? ¿Qué dice el Real Decreto? ¿Qué afecta a la enfermería? Ese es uno de los debates también. Y luego también, en función de cómo hayamos hecho la reflexión de lo que trata realmente el Real Decreto, condiciona mucho el análisis que tenemos que hacer si abrimos la otra puerta. ¿En qué afecta en el día de hoy, 4 de febrero del 2016, a la práctica de las enfermeras en el día a día? Por lo tanto, aquí el abanico, no voy a detenerme, es el posicionamiento de unos, el posicionamiento de otros, la guerra que se han podido producir entre consejos generales, que bueno, esos están ahí, es un elemento más para entender la situación, pero lo importante, como os decía, mi labor pues bueno, es dar mi propio criterio, que yo creo que tiene cierta base jurídica y que paulatinamente en el conjunto de las comunidades autónomas se ha ido asentando ese criterio, que un poquito lo veremos después. Esta tarde el objetivo que tenemos Sama y yo, pues bueno, es pensar que estamos no aquí relajados, sino en una planta de hospitalización, en un centro de salud, en atención domiciliaria, en urgencia prehospitalaria. Y bueno, las preguntas que han ido surgiendo, ¿cómo darle respuesta? Un poquito haremos una especie de sesión conjunta sobre la casuística que tenemos alguna nosotros. Y luego yo finalizaré con una serie de consejos o de criterios. Los consejos que yo le he dado a mi mujer, que es enfermera, cuando me ha preguntado, dice, Chema, hay una montada que tal en el hospital, me han venido que sí, que sí, no. Realmente, ¿cómo me afecta? Y bueno, pues los consejos que yo le he dado a mi mujer, que es enfermera, pues también os lo transmitiré a vosotros. Mirad, a -4, Sama, no quiero pasarme de -4 con este tema, ¿vale? Si ves, si no, me cortas, ¿vale? Si dejo esto un poquito a mitad, tampoco es tan relevante, pero sí hacer un poquito de historia. Os invito a un paseo por el Sistema Nacional de Salud. Porque es cierto, este Real Decreto, el Real Decreto 954/2015, no es una norma aislada del conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir, este Real Decreto hay que analizarlo en relación con otras normas jurídicas, porque si no, el análisis queda muy limitado. Esto no es un Real Decreto que ha venido de la nada y que salta al ordenamiento jurídico y nos hemos quedado todos en situación de shock. Para conocer lo que es el Real Decreto es importante
conocer otros aspectos del ordenamiento jurídico, para tener una visión más ajustada al contenido real de este Real Decreto. Bien, en España tenemos el artículo 43, ¿de acuerdo? El artículo 43, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. Esto es un principio rector, que quiere decir que posteriormente será el legislador del turno el que tenga que decir acá a los ciudadanos a qué prestaciones en concreto se tiene derecho. Cuando entras en un centro de salud, en un hospital, realmente cuáles son las prestaciones sanitarias, la atención sanitaria que se te debe prestar. Eso se ha desarrollado en este Real Decreto 1030-2006, que yo os animo, cuando estéis leyendo el Real Decreto, a que hagáis también una lectura en paralelo a este Real Decreto. Este Real Decreto viene a regular el conjunto de las prestaciones sanitarias que tienen los pacientes en España. La atención primaria, la atención especializada, salud pública, paliativos, atención primaria, transporte, prótesis y la prestación farmacéutica. ¿De acuerdo? La prestación farmacéutica, que es un componente esencial de la configuración de nuestro modelo de sistema de salud. Nosotros tenemos una ley de medicamento que define la prestación sanitaria. Regula, como veremos a continuación, todo el régimen de autorizaciones, etcétera. Los que están sometidos a una financiación y, aparte, hay un desarrollo que es la prescripción y la dispensación. Y este Real Decreto reconoce y dice que la prestación farmacéutica es el derecho que tienen los pacientes y de los usuarios cuando se instala un tratamiento de emitirle una receta o una orden de dispensación e ir a la farmacia y el farmacéutico ponerle en el mostrador el medicamento. Esa es la prestación farmacéutica, que es algo sumamente importante. Mirad ahí, esta es la actual ley. Fijaos, es importante. ¿Qué es la prestación farmacéutica? ¿Veis ahí la ley del medicamento, todo lo que regula? Regula la investigación, la evaluación, la autorización, el registro, la elaboración, el plan de calidad, la distribución, circulación, trazabilidad y la prescripción y la dispensación, que es una prestación sanitaria del 1030-2006. Eso que al final el farmacéutico, resumiendo, tiene que hacer. Y fijaos, si veis ahí el artículo 79. Mirad, el artículo 79, en su momento, digamos que estaba capado o limitado y no aparecía lo que viene en paréntesis, ¿de acuerdo? En corchete. Esa parte no estaba. Y vosotros mirad lo que dice el artículo 79, actual 79, antes era el 71, de la ley del medicamento. Fijaos en el título. El título habla de la receta médica y de la orden de dispensación. Prescripción hospitalaria. Receta médica y prescripción hospitalaria. Y dice, la receta médica, esto lo conocéis, reconoce como capacidad como prescriptores a los médicos, odontólogos y podólogos, ¿de acuerdo? Como veis ahí, que son únicos profesionales con la facultad de recetar medicamentos, y recetar en esta ley del medicamento, como en el Real Decreto, significa lo que el común de la ciudadanía entiende por recetar, ¿de acuerdo? Recetar y receta, todo el mundo sabe lo que es. Voy al centro sanitario y el facultativo, en este caso, pues me dará un documento, ya no necesariamente en formato papel, sino con receta electrónica, para que me pueda facilitar luego el farmacéutico la medicación que corresponde. Por lo tanto, ese era el principio. Tenían exclusividad para la receta solo los médicos, los odontólogos y podólogos. ¿Vale? Pero, dada la relevancia que tiene la prestación farmacéutica, ¿de acuerdo? Prestación farmacéutica, que finalmente va a la carga de las comunidades autónomas porque tiene un evidente componente de gasto. La modificación que se produjo en el 2009 fue la siguiente.
partiendo del principio de que seguirán siendo como únicos prescriptores médicos, podólogos, etcétera, se nos da a los enfermeros la posibilidad de participar ¿en dónde? Volvemos arriba al enunciado, en la receta médica y prescripción hospitalaria. Se nos da la posibilidad de intervenir ahí, que es algo sumamente importante, con gran éxito que se ha desarrollado en Andalucía, con más de 3.900.000 órdenes de dispensación y con un componente de ahorro muy importante. Pero estamos hablando de eso, de receta, ¿de acuerdo? Entonces se nos da cabida ahí, porque era una vieja reivindicación de la enfermería y parecía razonable que ahí se participara. Y bueno, pues ahí viene todo el desarrollo que ya conocéis, previo al Real Decreto. Sin perjuicio del anterior, es decir, partiendo de ese esquema, las enfermeras de forma autónoma podrán indicar, usar, y luego hablaremos al final del tema de la palabra uso, los medicamentos de forma autónoma, los medicamentos no sujetos a prescripción, ¿de acuerdo? Y luego vienen los requisitos que se ha venido a desarrollar. El Gobierno regulará la autorización de dispensación de determinados, fijaos lo que dice la ley, de determinados. Nunca se harán protocolos para que todo el volumen de medicamentos la enfermera pueda participar en esa orden de dispensación. Lo limita aquí a determinados, ya se verá. Y bueno, y veis al 2. Vamos al punto 2. Sigue hablando de lo mismo del farmacéutico, porque estamos hablando de eso, de receta, donde se le da la cabida dentro de la prestación farmacéutica a las enfermeras. Por lo tanto, fijaos, es lo que quiero un poquito ilustrar. Dame 5 minutos más, Sama, sí, porque para acabar esta parte, dame 5 más. Vale, por lo menos tener una hora larguita para poder debatir, porque me parece que es importante. Entonces, fijaos, y voy adelantando, voy a dar algunas de las transparencias. Una enfermera, en el momento que empieza a trabajar a las 8, a las 3 o a las 10 de la noche, automáticamente está investida por la norma jurídica para realizar muchas de las funciones, en general los cuidados de enfermería. ¿De acuerdo? ¿Qué normas condicionan que la enfermera pueda hacer eso? La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que en relación con las enfermeras dice algo que la gente a veces no repara. Es responsabilidad de la enfermera la dirección, evaluación y la prestación de los cuidados. Es decir, la dirección de los cuidados de manera autónoma le corresponde a la enfermera. Además, la enfermera, cuando realiza cuidados asistenciales, es algo muy importante dentro del Sistema Nacional de Salud, porque lo que está haciendo la enfermera es desarrollando una prestación sanitaria en concreto que viene en ese Real Decreto de prestaciones sanitarias. Es decir, los ciudadanos de España tienen derecho a los cuidados de enfermería como un derecho que deriva de la Constitución. Y eso hay que darle también su valor. ¿De acuerdo? Luego, las enfermeras tienen otra serie de normas jurídicas que le afectan en su día a día. La Ley de Autonomía del Paciente, la Ley del Estatuto Marco, donde regula derechos y obligaciones, los protocolos asistenciales, porque cuando uno está en un centro sanitario público, por centrarnos, obviamente dentro de la potestad de autoorganización de un servicio regional, tiene la capacidad de determinar qué protocolos son aquellos que salvaguardan mejor la atención de los pacientes. Y esos protocolos asistenciales también condicionan, como lo dice la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, juntamente con un reglamento. Por lo tanto, cuando hablamos de la enfermera en relación con medicamentos, no solamente nos podemos centrar en el 954, porque cuando hablamos del 954 estamos hablando de una parte concreta y centrada. No afecta este Real Decreto a todas las relaciones que tiene la enfermera con la prescripción. ¿Me has llamado, Martín? No, perdón. O la administración de medicamentos, porque hay otra serie de normas que también hay que tenerlos en cuenta. Al decir yo que afecta solamente una parte, no le estoy quitando nada de valor, sino que valor tiene. Y luego ya hablaremos de los defectos del Real Decreto, que los tiene. Pero a mí el mensaje de hoy en más es un mensaje de tranquilidad y de reflexión, digamos, y de que es importante llegar a ese equilibrio, ¿de acuerdo? Donde nunca se vea perjudicado, sin duda, el paciente. Por lo tanto, hablamos siempre de esa parte, del ámbito de la enfermera. ¿Dónde estamos? Se aprobó el Real Decreto, el 954, pues bueno, sabéis lo que hay.
No os voy a avanzar, muchos de los titulares los ha estado comentando Sama, y bueno, pues preocupación, frustración personal, profesional y personal, desorientación, y es cierto, porque las normas jurídicas a veces son complejas y a veces uno puede opinar A, B y C, y eso ocurre a veces en los ámbitos judiciales. Al final un juez puede decir A, el segundo B, y el otro, pues al final tendrá que decir si el A o B son las decisiones. Por lo tanto, la norma jurídica también está sometida a interpretación. Por lo tanto, yo cuando hablaba de esos casos en que se habían producido, yo estoy seguro que nadie lo ha hecho, digamos, con la conciencia de que lo está haciendo mal, sino con la conciencia cierta de que el Real Decreto realmente estaba diciendo eso. Eso es una cosa obvia. Mirad, a veces, obviamente, iba a decir, los hijos se les conocen primero por la etapa vital que están viviendo y también cómo fueron de pequeños. Pues para conocer este Real Decreto, a veces tenemos que retrotraernos al momento en el que, digamos, se produjo la concepción. ¿De acuerdo? Y fue ya hace un tiempo, en el año 2009. En el año 2009 se presentó una proposición, un proyecto de ley de modificación, fruto de la reivindicación del colectivo de enfermería, donde es cierto, en los centros de salud la enfermera cogía las recetas, salía y decía, ¿cuántos son para receta? Zaca. Y estabas firmando documento público que le hubiera correspondido a otro, obviamente. Y eso lo conocéis. Eso ha cambiado, obviamente, también mucho. Pero bueno, era la típica reivindicación. Pero fijaos, leer un poquito detenidamente la primera propuesta. Leer la primera propuesta. La voluntad primera para que las enfermeras participaran en la prestación farmacéutica. Y tenemos que hablar de eso, de la prestación farmacéutica. La receta médica pública o privada y la orden de dispensación hospitalaria aseguran la esteroción del tratamiento con medicamentos por instrucción del médico o odontólogo, únicos profesionales, etc. Sin perjuicio del anterior, veis, el esquema previo era muy sencillo. Se regulará la participación en la prescripción de determinados medicamentos por enfermeras. Ahí la palabra prescripción no estaba vetada al uso de la enfermera. Esa fue la primera voluntad del gobierno de turno de modificar y fomentar la participación de la enfermera. ¿De acuerdo? Se hablaba de prescripción. Pero bueno, vosotros sabéis lo que son estos vaivenes de la tramitación parlamentaria. No os voy a animar a que os leáis el del diario de sesiones de la modificación del 2009, porque es tedioso, obviamente, pero ilustra mucho de la voluntad que tenía el legislador en aquel momento de dar cabida, de fomentar la participación de los enfermeros en eso. Y bueno, pues al final, vosotros no sabéis eso de lo que es una enmienda transaccional. Pues una enmienda transaccional es, cojo varios aspectos de las enmiendas de un grupo parlamentario, de otro y de otro. Y al final la ley, el artículo 79 actual, su contenido proviene de una enmienda transaccional entre el Partido Socialista, Convergencia y Unión y Esquerra Republicana. No voy a debatirme más, lo tenéis. Pero es importante porque, por ejemplo, ya cada grupo en las enmiendas posteriores ya empezaban a hablar uno, pero que estén acreditados, otro, pero que haya protocolos validados y aprobados. Y ojo, otro dijo, y no voy a decir esto al momento cuál, ojo, pero que no esté la palabra prescripción. La enfermera solamente podrá participar, pero no puede utilizar la palabra prescripción, sino la indicación, uso y autorización para la dispensación. Se nos quitó la palabra prescripción y tampoco una enfermera podrá firmar en una receta, sino en un documento que se llama orden de dispensación. ¿De acuerdo? Y eso fue fruto de eso. Y así tenemos esa reforma. Por lo tanto, esa reforma ya en el año 2009 nos dijeron muchas cosas que ahora en el 2015-16 nos escandaliza, pero no hubo grandes movilizaciones en el año 2009. Eso también es una reflexión como colectivo. Porque ya en aquel momento nos dijeron claro en una ley, por lo tanto, automáticamente ya da igual el Real Decreto que viniera, daba igual. Forzosamente tenía que estar sometido a lo que decía el 79. Nosotros no podemos recetar, sino indicar, usar
etcétera. No podemos utilizar un formulario, un documento normalizado que se llama receta, sino orden de dispensación. Y esa ley ya decía que los únicos que son prescriptores, ojo, de la prestación farmacéutica, no perdamos nunca ese hilo, corresponde exclusivamente al médico, odontólogo y podólogo. Y esto se decía en el 2009. Obviamente ese derecho potencial se podía haber desarrollado por muchas comunidades autónomas. ¿Por qué solo Andalucía? Andalucía sí lo desarrolló. Lo podían haber desarrollado más comunidades autónomas, ¿vale? Esto, perdona un poquito esto de historia, pero es que es muy importante para conocer un poquito lo que hay detrás para entender a lo mejor estas partes. Y luego ya eso, en 10 minutos ya empezamos al debate. El decreto de Andalucía, fijaos, más de 3 millones de órdenes de dispensación, con un componente importante del gasto sanitario. ¿Y sabéis lo que es eso, no? Una orden de dispensación de las enfermeras, es decir, las enfermeras de atención primaria y de algunas consultas y sobre todo las enfermeras gestoras de caso tienen órdenes de dispensación o de dispensación de productos. No sé exactamente ahora la nomenclatura que utilizan allí. Pero en el año 2009, cuando se aprobó el decreto andaluz, nadie tuvo duda de que en la UBI se seguía trabajando igual, en urgencias se seguía trabajando igual, en el centro de salud para curas y otros procedimientos exactamente igual, para las vacunas igual, solamente que se le había dado la facultad a las enfermeras andaluzas de participar en la prestación farmacéutica a través de su propio Real Decreto. Y esto ya voy finalizando en esta parte. Si tenéis la oportunidad de recordar el artículo 3.2 del Real Decreto, que es el que ha generado muchísima alarma, viene a decir que el prescriptor es el médico y el médico tendrá que establecer el diagnóstico, ¿de acuerdo?, el protocolo y hacer un seguimiento. Y dentro de ese protocolo que determine el médico, la enfermera podrá participar. Ese es el 3.2. Pero leemos el decreto andaluz, que ha sido tan bueno y ha tenido bastante éxito, eso es cierto. Fijaos lo que dice, perdonad que no suelo ser yo de diapositivas así tan abigarradas, pero hoy sí merecía la pena al menos que hiciéramos un poco de lectura compartida y luego ya en 10 minutitos podemos debatir. Fijaos, las enfermeras y enfermeros del sistema público de Andalucía, y aquí no se habla de la participación de la enfermera en medicamentos sujetos a prescripción médica, sino de la prescripción colaborativa, Y como veis ahí dice, podrán cooperar las enfermeras en el seguimiento protocolizado de determinados tratamientos individualizados. Fijaos lo que dice el siguiente párrafo. Y a ver si os suena mucho al artículo 3.2 actual del Real Decreto. Paciente. ¿De acuerdo? Autorizar expresamente la realización del correspondiente seguimiento protocolizado, muy parecido al 954 actual. Es decir, dice, a los efectos de este artículo será obligatorio dejar constancia en la historia clínica del paciente de una descripción corresponde al profesional de la medicina o de la odontología que prescribe el tratamiento. Fijaos estas dos palabras que no son neutras. Autorizar expresamente la realización del correspondiente seguimiento protocolizado. Esto se aprobó en el 2009. Y ha tenido un desarrollo, ¿por qué? Porque allí se tiene claro que lo que regula será el decreto es la participación de las enfermeras en la prescripción. Nadie se planteó lo de parinizar una vía, no poner una vacuna, etcétera, etcétera. Un betadine. Nadie se lo planteó, la gente siguió trabajando conforme a sus protocolos asistenciales que tienen evidentemente mucha cobertura legal. Tienen cobertura legal por otras normas. ¿Sabéis cuántos protocolos de seguimiento protocolizado, cómo se llama, que me lío? Seguimiento protocolizado de tratamientos farmacológicos se han desarrollado en Andalucía desde 2009? A ver, decidme un número. ¿Ninguno?
Alguien ha dicho 4 por ahí, he visto 4. Dudo si son 4 o 5. Tao, dislipemias, riesgo vascular, sedación paliativa y me falta otro. Y diabetes. Fijaos, pero esta visión de que el Real Decreto solamente regula la prestación farmacéutica es algo que ha sido negativo en Andalucía, no, muy positivo, sumamente positivo, un componente de ahorro, pero centrado en eso. Vosotros preguntáis a un enfermero acreditado en Andalucía y obviamente tiene su receta electrónica donde hace lo que hace el médico en su ámbito de la receta, también participa. Pero en otros ámbitos la enfermera sigue poniendo los tratamientos, etcétera, sin ningún tipo, porque el Real Decreto no afecta a ese ámbito. Y bueno, hay muchos casos, muchas situaciones que ya conocéis. Yo creo que vamos a entrar casi más al tema del debate y sobre preguntas vuestras, pues casi yo puedo desarrollarme. Y bueno, el tsunami es este. Voy finalizando con esto. El famoso artículo 3.2. ¿De acuerdo? El famoso, que es cierto y tendremos oportunidad de comentarlo, a mí jurídicamente me parece un exceso porque tiende a eliminar mucho la autonomía de la enfermera y que vía reglamentaria ha alterado mucho lo que es, digamos, la configuración del legal del 79. Pero bueno, eso es una argumentación jurídica que ya se verá en su momento en el ámbito judicial. ¿De acuerdo? Pero fijaos lo que se acordó. Y en todo caso estamos hablando de los medicamentos sujetos a prescripción médica, ¿de acuerdo? Venimos del artículo 3. Al final, esto fue lo que se acordó. Dice, en todo caso, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones contempladas en este artículo respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, deberán haberse validado los correspondientes protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, bla, 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 por la Dirección General de Salud Pública. ¿De acuerdo? Ese fue el aprobado, digamos, o el consensuado. Y luego, pues bueno, en eso como a veces hemos dicho, que el otro día escribimos un artículo, pues en un día de ataque de pánico, de miedo, de lo que sea, pues bueno, eso se modificó. Se modificó parte de la exposición de motivos y el artículo 3.2, que viene ahí descrito y que lo conocéis. ¿De acuerdo? Muy similar al andaluz. Es el médico el que diagnostica, el médico el que indica el protocolo y dentro de ese protocolo la enfermera tendrá que hacer un seguimiento. Que bueno, que este desarrollo, insisto, incluso para mí el artículo 3.2 no es la parte más hiriente del Real Decreto, pero no nos va a dar tiempo a debatir más. Para mí hay otros aspectos más hirientes, digamos, y yo creo que pueden generar más distorsión, como el hecho de publicar los protocolos en un BOE, que yo eso cuando lo vi me parece absolutamente kafkiano, es decir, protocolo de una TAO, de unas dislipemias. O sea, ya veo otra sección nueva en el BOE que ponga protocolos de enfermería, aparte de los anuncios y BOEs. Pero eso se aprobó, es decir, lo que se modificó recientemente fue el 0 o el 1% del contenido del Real Decreto. Pero hay otros aspectos que como profesión yo creo que tenemos que repensarlo. Y cuando pasen todo este tsunami, lo que tiene que hacer la enfermería es plantear ya un marco de reforma legal adecuado para que la enfermera realmente participe en la prescripción. Modificando la LOS y metiendo ahí la prescripción, no lo sé cómo lo podemos hacer, pero o modificamos los aspectos legales, la ley como tal, o difícilmente vamos a tener posibilidad de desarrollarla. Y veis cómo está ahí. Y bueno, no voy a comentar más porque esto ya si lo conocéis, sí esto que dicen el BOE, por eso a veces cuando la gente me preguntaba ¿de qué va el BOE? Yo le decía, mirar al final, mirad al final, va de esto. Y con esto no estoy diciendo, insisto, quitando valor, que me parece muy importante que se dé esa posibilidad legal. No me gusta mucho cómo se ha desarrollado y lo normal que se hubiera desarrollado de otra manera. Pero estamos hablando de eso, es decir, a fecha de hoy se le ha dado al conjunto de las enfermeras la posibilidad legal, veremos cuándo, porque estamos en un periodo de transición no política por lo que está, sino habrá que determinar qué va haciendo el Ministerio, las distintas comunidades autónomas, para que al final ponga sobre la mesa a las enfermeras del conjunto de España pues esta posibilidad de participar con el listado de medicamentos que pueden prescribir, el nomenclato, en fin, las acreditaciones, etcétera.
Y bueno, pues muchas gracias, Sama, porque nos interesa más. Habíamos planteado, Sama y yo, pues de constituirnos en esta hora y un poco más, pues bueno, debatir. Sí sería bueno, a lo mejor que con independencia de las preguntas que nos vayáis haciendo, si un poquito queréis opinión de cómo veis el Real Decreto, es decir, un poquito también por palpar un poquito vuestra opinión profesional sobre esto. Y luego, pues bueno, podemos plantear si hay que poner las vacunas o no hay que poner las vacunas, si estoy en una casa, puedo poner el aerosol, tengo que llamar al médico, puedo parinizar las vías, la vacuna sí o no, etcétera. Todas este tipo de cuestiones. Porque os adelanto, cuando mi mujer me dice, bueno, Chema, lo que decimos a veces en casa de herrero, cuchillo de palo, hablando mucho por ahí, escribiendo por ahí, pero espera que yo también me clarifique las cosas. Y me dice, ¿realmente este Real Decreto de qué va? Y yo le dije, Mar, este Real Decreto va única y exclusivamente de la orden de la participación de la enfermera en la prestación farmacéutica, como derecho de los ciudadanos españoles para que todo el sistema al final le ponga, y lo estoy haciendo muy esquemático, entenderme, sobre la mesa, a un paciente en el mostrador un medicamento o un producto sanitario. Obviamente, se presupone que previamente ha habido una intervención de los profesionales de enfermería, de cuidado, etcétera, ¿de acuerdo? Pero permitidme un poquito el esquema. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención, que esto lo he resumido, no se puede resumir más, ¿de acuerdo? Y ahora podemos entrar pues a debatir, Sama, yo y bueno, los que estáis por aquí. Muchísimas gracias, Chema. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Porque realmente es otra visión, ¿verdad? A mí personalmente, no sé si es que me conviene, y es aquello de la zorra y las uvas, ¿no? Pero me siento convencida. Es decir, la cuestión principal es que esto no se referiría al uso de medicamentos, que es como lo hemos estado interpretando nosotros, sino al uso de la autorización de dispensación farmacéutica. Es una gran diferencia. Y sí, es la diferencia, ¿verdad? Y sobre todo es cierto, yo entiendo que el término uso induce a error, porque realmente metido ahí uso distorsiona mucho. Eso es verdad, distorsiona mucho. Pero bueno, los que estamos acostumbrados al derecho sabemos que a veces el legislador o el gobierno no necesariamente dicta las normas jurídicas con calidad. Y de hecho, yo creo que se legislaba mejor antes que ahora, porque no solamente esta ley, las leyes al final tienen una adición y entre tanta enmienda a veces es complejo de que pueda quedar. Lo que sí es cierto que yo tengo una visión, pero yo creo que es una visión, primero, que se ajusta, me entiendo bastante, lo que es al contenido. Y también si observáis las distintas comunidades... ¿Se escucha? Perdón, disculpa, es verdad. Lo de esto, sí. Si observáis las distintas comunidades autónomas, y he tenido oportunidad de hablar en muchos sitios, el criterio que se está imponiendo en las distintas comunidades, como habéis podido ver en muchas de las instrucciones que se han dictado, es lo siguiente. Este Real Decreto, aparte de que desarrolla una serie de cuestiones, está el tema de las acreditaciones, que por cierto, no sabía, pero me enteré ayer leyendo un escrito que la acreditación la han pedido ya 6 enfermeros. En el Ministerio ya hay 6 enfermeros a fecha de la semana pasada que han solicitado la acreditación. Bueno, pues bueno, es un dato que bueno, también quería compartir con vosotros de que esto iba a parecer que iba a ser la avalancha de peticiones de acreditación y de momento hay 6. Y lo que sí se han ido posicionando, como os decía, las distintas consejerías y los de servicios jurídicos, es que efectivamente este Real Decreto tiene muchos aspectos que son recurribles. ¿De acuerdo? Pero el Real Decreto trata de lo que trata, que es de la prestación farmacéutica. Luego podemos ver esos aspectos que realmente pueden ser discutibles e incluso con fundamento para
¿cómo se llama? Para sancionar, para impugnarlo al contencioso. Pero, espera, se me ha ido el santo, como tengo varias cosas que decir. Las comunidades autónomas, la asesoría. Me tengo que ir casi haciendo un guión porque os quiero decir así tantas cosas. ¿Cuál ha sido el criterio de las comunidades autónomas? Las asesorías jurídicas han dicho que de momento estamos en un periodo transitorio, todo sigue igual, ¿de acuerdo? Habrá que esperar porque, obviamente, se tendrá que determinar cómo solicitar la acreditación, a ver cómo se van haciendo los cursos, ¿de acuerdo? Y se tendrán que reunir en el seno del Consejo Interterritorial las comisiones para ir definiendo cómo se va a ir desarrollando la orden de dispensación de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que esperar a que esto se vaya desarrollando y hay que estar ahí atentos, porque este decreto se puede derogar, yo lo comentábamos antes, complicado. Derogar se puede derogar, pero aprobar otro en el contexto político se me antoja harto complicado. ¿De acuerdo? Eso es uno de los criterios de las consejerías, que no cambia nada, ¿de acuerdo? Y que los protocolos asistenciales, que son decisiones de autoridad sanitaria de las distintas consejerías, eso tiene un valor jurídico y que impone obligaciones, obviamente, a los profesionales sanitarios. Y que a fecha de hoy, los seguros de responsabilidad jurídica, de responsabilidad profesional, tanto la civil patrimonial, como la civil profesional, como la patrimonial, los seguros de las consejerías lo cubren a fecha de hoy. De hecho, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas se han posicionado no en 30 o 40 o 50 folios, en folio y medio escaso, quedando eso. Vale. Gracias. Bueno, está claro que en el 2009 nadie dijo nada y eso es muy triste. Tenemos que aprender la lección porque fijaos cómo nos llueve después, ¿no? Chema, nosotros en esta comunidad hicimos una reunión de consenso y estuvimos todos de acuerdo en que esto de la acreditación no íbamos a pasar por ahí. Y ahora ya os paso la palabra, o sea, me gustaría que fuerais vosotros quien hiciera esas preguntas. Pero yo le hago esta porque creo que estamos probablemente todos de acuerdo. Aquí no estamos por la labor de acreditarnos, nos consideramos acreditados ya, porque tenemos una formación reconocida por el Ministerio de Educación, que nos da una titulación, y porque además, no sé cómo se llama la figura jurídica, pero cuando vienes haciendo una cosa toda tu vida, pues también eso es una constatación de que tienes esa habilidad, esa capacidad, esa competencia adquirida, ¿no? ¿Cómo ves eso? Es decir, ¿podemos negarnos a acreditarnos? Es que nos resulta una humillación. ¿Podemos esperar que algún día todo esto cambie? Porque muchos pensamos que cuando yo lo he puesto en la radio estos días el ejemplo, ¿no? Es como si a todos nos presentamos para el carnet del coche de conducir, todos aprobamos y sacamos nuestro carnet, pero de repente hay uno de nosotros que nos dicen, no, mire, usted tiene que volver a estudiar, 1, tiene que volver a examinarse, 2, y cuando usted apruebe eso, tendrá que ir de todas formas toda su vida con un inspector o instructor al lado que, aunque usted incluso en algunos casos sepa mejor que él hacia dónde quiere ir, cuál es la ruta, pues le va a tener que ir diciendo ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora pon primera, ahora pon... ¿Vale? Entonces, claro, esa parte de la autonomía que tú también has tocado está en nuestro orgullo profesional, en nuestra dignidad profesional. No podemos volver atrás. ¿Qué es lo que ha hecho que a las enfermeras, teniendo la misma o más formación, las mismas competencias que odontólogos y podólogos al menos, se nos haya sometido a este trato discriminatorio y, bueno, y ofensivo, claro, en consecuencia? Es una cuestión de género porque es el único argumento que a mí personalmente se me ocurre, ¿no? Que odontólogos, podólogos y médicos puedan prescribir en el ámbito de sus competencias y, sin embargo, las enfermeras con la misma formación no podemos hacerlo y tengamos que entrar en todo este aquelarre, ¿no? Sí. Hombre, de género no lo sé, entiendo que no. Me cuesta, entiendo que no. Yo pienso más que es un tema de número. Podólogos no sé cuántos hay, lo desconozco. Máximo.
Bueno, sí. Máximo total, sí. No sé los que habrá, odontólogos pues habrá, pero no creo que 274.000 podólogos ni odontólogos. Yo creo que es un tema también, yo creo que es un tema de número. Y bueno, pues que a lo mejor también porque en ciertos ámbitos todavía pues el hecho de compartir ciertas áreas de privilegio pues duele. Es decir, compartir la hegemonía de la prescripción, pues eso duele, de la prescripción en el ámbito, insisto, de la prestación farmacéutica. Es un monopolio que lo tienen básicamente un profesional, eso es claro. Entonces, pues bueno, en toda la tramitación de las leyes como de los reales decretos, pues también en función de la capacidad de hacer lobby, pues eso se nota mucho en las tramitaciones parlamentarias de las leyes y también de los decretos, obviamente. Eso es un tema, obviamente, de tener influencia adecuada. El tema de la acreditación... El tema de la acreditación, es cierto que la acreditación ya se dijo en el año 2009. El Gobierno acreditará, más claro agua. Por lo tanto, este Real Decreto forzosamente tenía que hablar de la acreditación de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que si uno iba a decir, tenéis la oportunidad, casi mejor no, de leer el informe, el dictamen del Consejo de Estado, porque hasta que localices en un informe del Consejo de Estado lo relevante cuesta bastante. Pues bueno, es interesante... para que sepáis, cuando un real decreto, que es una disposición de carácter general, se quiere aprobar, antes de llegar al Consejo de Estado, por ley, tiene que pasar por muchos departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, asociaciones, consejos, bueno, algo infinito, la agencia. Y es curioso que, fijaos, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, que no tiene nada que ver con nosotros, aparentemente, salvo el tema retribulor, la parte de dinero, pues bueno, a ellos les llamaba poderosamente la atención el tema de la acreditación. Y, de hecho, una de las alegaciones de la Secretaría General Técnica de Economía decía que lo que había que instaurar a los enfermeros y, sobre todo, si no recuerdo mal, en el ámbito de los no sujetos a prescripción médica, que la acreditación tuviera que ser automática. Automática. Obviamente, se acredita, obviamente tienes que gastarte, por cierto, las estimaciones del Ministerio es que la acreditación va a costar 13 con algo. 13 euros con algo. Son 2 millones y pico de euros los que estiman que van a poder recaudar. No lo dicen con recaudar, pero en toda la tramitación de disposiciones generales se tiene que hacer una evaluación del coste. Son 2.800.000 lo que puede costar, de acuerdo la acreditación. Eso lo decía el Ministerio de la Secretaría General Técnica. Luego también no estaba de acuerdo en el ámbito de los no sujetos a prescripción la Secretaría del Ministerio de Sanidad, que es curioso. Es decir, un departamento dentro del Ministerio veía extraño, incluso reiteró esa petición en la segunda vez que se posicionó, de que la acreditación, si fuera necesaria, que fuera solo para los sujetos a prescripción médica. Que bueno, podía entenderse hasta lógico. ¿De acuerdo? Pero en el otro, no. La Agencia de Protección del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en sus alegaciones, también dijo eso, que para qué la acreditación, porque estábamos hablando de medicamentos no sujetos a prescripción médica, ¿de acuerdo? Que es una definición que hace la Agencia del Medicamento en función de ciertas características del medicamento, ¿de acuerdo? Que va modulando y cambiando. Eso hay que mirar siempre porque es complicado saber cuál está en un ámbito y otro. Y sobre todo en este tipo de medicamentos que realmente, como dice la ley, no se requiere previamente un diagnóstico, sino que son más de autocuidado personal. Por lo tanto, es lo que decimos, me lo da la vecina, me lo pongo yo. ¿Para qué acreditar? Pero, Sama, ¿cuál es la realidad? Que incluso para los no sujetos a prescripción médica, la enfermera se tiene que acreditar. Y eso es uno de los elementos posiblemente que a mí me chirría incluso más que el 3.2. Y también vamos a hacer un poco de imaginación. Vamos a hacer un poquito de imaginación. En el Real Decreto, yo desde que empecé a leer de las primeras veces, ya los borradores, yo ya con esta deformación profesional de que uno anticipa, dije, ¿no os dais cuenta que este Real Decreto pone por detrás que una enfermera no participará en los medicamentos sujetos a prescripción médica y no hará orden de dispensación en la vida? Y me decían, Chema, ¿por qué? Digo, no lo dice, pero en derecho hay un procedimiento, y eso lo podéis ver en muchas normas jurídicas. Muchas veces las normas jurídicas te reconocen un derecho,
la enfermera podrá indicar, usar, bla, 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 en los no sujetos y en los sujetos a prescripción. Pero yo siempre suelo decir que en derecho, si bien en el ordenamiento jurídico, si bien me interesa el derecho en sí, más me interesa los requisitos y condiciones para llegar a ese derecho. Y ahí a veces donde está la trampa, entre comillas. ¿De acuerdo? Donde está la trampa. Todo el mundo dice, se reconoce el derecho a la vivienda. Eso lo dice la Constitución, ¿no? Pero ya se guardó el legislador de turno en el año 78 de que ese derecho a la vivienda no estuviera en el apartado de derechos fundamentales, sino se cuidó mucho de que estuviera en otro apartado de la Constitución que solamente lo convierte no en un derecho, no un derecho subjetivo. Y en el ámbito de la prescripción enfermera pasa un poquito lo mismo. Por eso hay muchos aspectos del Real Decreto que realmente son criticables. Uno puede decir incluso la redacción última del 3.2, que hay motivos, porque yo creo que excede del contenido del artículo 79. Yo pienso que sí. Pero si uno ve el procedimiento por el cual una enfermera podrá participar en la indicación, uso y autorización para la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, que es el caballo de batalla, ¿mediante qué? Que lo dice la ley, lo dice claramente la ley, mediante una orden de dispensación, al final hay que aprobar unos protocolos. Y esos protocolos aprobarlos en el Boletín Oficial del Estado. Tema. Y ahora hacemos lo siguiente. Imaginaos que yo soy el ministro de Sanidad y le digo a la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial, allí en el Paseo de la Castellana. Le digo, oye, nos tenemos que reunir el próximo lunes para empezar a trabajar sobre los protocolos de enfermería, de enfermeras, guías o guía protocolos de práctica clínica y asistencial. Creo que es un poco la definición real. Hablaré protocolos o guías un poco indistintamente. Y entonces yo le tengo, el de la Comisión de Farmacia, imaginemos que tiene que decir, bueno, ministro, ¿a quién llamo? Digo, léete el Real Decreto. Entonces tengo que llamar a 3 del ministerio. Y vosotros imaginaos la mesa, ¿de acuerdo? Imaginaos, porque a veces descender un poquito a estas situaciones te hace ver un poquito la complejidad y la dificultad o la imposibilidad de llegar posiblemente a eso que tantos anhelamos. No nos lo dicen, pero nos lo ponen harto complicado de llegar. Entonces ya tengo aquí a 3 del ministerio. 3 de las comunidades autónomas, que yo recuerde son 17. Por lo tanto, las comunidades autónomas tendrán que determinar qué 3 de esos 17 se sientan en esa mesa. Ya tenemos 6, ¿no? Uno a cada lado. Seguimos avanzando. Importante también que en esta comisión de farmacia se tienen que integrar 4 del Consejo de Médicos y 4 del Consejo de Enfermería. 4 y 4, ¿de acuerdo? Fijaos ya lo que llevamos, ¿eh? Y seguimos avanzando en la mesa. Además, tenemos que invitar, porque la ley lo obliga, a un miembro, a un funcionario, no sé cómo dicen miembro, mutualidades de funcionarios que son 3, MUFACE, ISFAS y MUGEJU, que siempre me lío. Por lo tanto, tenemos ya 3 más. Pero es que encima tiene que venir también uno del Cuerpo de Sanidad Militar. Por lo tanto, ¿se escucha? Ah, no, es que me distorsiona. Yo en esa mesa enorme, ese día tengo una posibilidad y es la siguiente. Y es que voy a sacar el protocolo de la TAO, por poner, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que la enfermera pueda participar todo eso. Bien, fijaos lo que dice la ley. El funcionamiento de esta comisión que ha de acordar finalmente el protocolo tiene que funcionar conforme a la ley 3092, que son órganos colegiados. Bueno, eso no añade ni quita mucho. Pero luego añade, conforme, si no recuerdo mal, el artículo 87 o 67 de la Ley de Cohesión, dice que el funcionamiento de esa comisión, como del Consejo Interterritorial, los acuerdos, ¿sabéis cómo se tienen que tomar? Por consenso. O sea, es que el Real Decreto, por eso os digo, hay que hacer una lectura muy pormenorizada, que hay aspectos positivos. Al menos ha habido un intento
de avanzar. Y en eso tenemos que avanzar posiblemente en otro Real Decreto o que este se desarrolle bien. Afortunadamente con pequeños pasitos legales, imperfectos, defectuosos, pero menos es nada, ¿de acuerdo? Pero hay que saber las propias limitaciones también del Real Decreto. Eso por consenso, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos que hemos llegado a una intervención, con lo cual yo me tendré que llevar mis papeles de la TAO a mi casa o al trabajo y todos trabajar para que tengamos sucesivas reuniones para que entre todos al final tomemos. Es cierto que la ley dice que tienen que participar de manera multidisciplinar médicos y enfermeras, que posiblemente llevarían el núcleo de todo el tema, obviamente. ¿De acuerdo? Pero imaginemos que nos hemos puesto de acuerdo todos en un tiempo récord que no sé cuánto, ¿de acuerdo? Nos podemos poner. Y luego al final, una vez que hemos presentado tenemos un protocolo, ¿de acuerdo? Con el contenido estructura que dice también el Real Decreto, que no nos vamos a detener en eso, pues al final este protocolo, ¿sabéis dónde tiene que ir? Al BOE. No, Perdón. No, es al verdad, BOE la no. Dirección de Salud. Eso Dirección General de Salud. Pero Pública. para que lo valide. Por lo tanto, la Dirección General de Salud, es que como cambia mucho, Pública, sí. bueno, una de las direcciones generales del Ministerio, ¿de acuerdo? Pues bueno, es la que al final lo tiene que validar. O sea, otras personas es el que tendrá que decir el visto bueno para el protocolo de TAO. Si finalmente la Dirección General lo valida, pues se publica en el Boletín Oficial del Estado. Yo el día que se ocurra... Y mientras tanto ya se han publicado tropecientos artículos que han modificado el Real Decreto posiblemente y otras situaciones. No, el propio protocolo. El propio protocolo, efectivamente. La evidencia ha Entonces, si en cambiado un plazo de 3 meses, no lo sé, y soy muy optimista, en un periodo de 3 meses sacamos un protocolo, pues a lo mejor resulta que en esos 3 meses ha salido un nuevo estudio donde demuestra que tal o de la dislipemia, de acuerdo. Gracias, y sobre todo por una cuestión importante, y es que hay cierta colisión entre lo que dice este Real Decreto y lo que dice la LOS. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que tiene un rango superior en relación al Real Decreto, dice que los protocolos son orientativos. Es decir, porque el protocolo, al fin y al cabo, tienes que adaptarla al contexto clínico, de cuidados, familiar, patología, etcétera. Bueno, os damos la palabra. Ya podéis ir levantando manos. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, hola Ibiza. Sí. Dinos. Desde Ibiza, qué bien. Sí, hola. Hola, soy Mónica. Hola, Mónica. Bueno, hola. Hola. Gracias por tu intervención. Bueno, yo quiero intervenir, no sé, mis compañeros que están aquí. Evidentemente estoy de acuerdo con Chama, o sea, lo de la acreditación me parece que si no es superior, si va la formación que tenemos a los podólogos, y ya que yo tenga que hacer una orden de dispensación, donde lo que me dice es mi número como acreditada para la dispensación, no aparece para nada mi número de colegiada, como el resto de profesionales que tienen su número de colegiada. Bueno, eso ya es pero los protocolos también pienso lo mismo. Pero a nivel práctico, a mí me queda confuso todos los días en la consulta esto, porque ¿qué hago? Voy a la vacunación escolar, donde me desplazo del centro a poner vacunas en los centros escolares y supuestamente se instrucubierta públicamente por todo, pero ¿qué tengo que esperar? ¿Ver que la pediatra me ha puesto esa orden, un procedimiento donde me ponga que tengo que realizar esa vacunación o no? Porque yo, en el caso práctico nuestro, en nuestro centro de salud, la pediatra ha puesto no vacunación. En nuestro caso, por ejemplo, la pediatra ha revisado todas las historias de esos niños y niños que, como evidentemente no conocía y no sabíamos su historial, ni alergia, ni sabíamos nada, ella ha puesto una orden de no vacunación. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que revisarlo, De no vacunación. De no vacunación. Por lo que sea, porque no está indicado. Fíjate, nos pasa, porque nos ha pasado niños que han podido poner la que esa vacuna, ponerle, esa vacuna se la han puesto fuera, no está registro en nuestra historia informática. No tenemos registro en papel porque resulta que el libro de vacunación no está en el centro, lo tienen los centros escolares.
avisar de punto no vacunación. Yo le toca, tengo que vacunar, no tengo que vacunar, tengo que estar exhausto para cualquier movimiento que yo haga en que vacune o vaya a hacer una cura. Quiero saber si va a pasar algo, si yo voy a vacunar como estoy haciendo hasta ahora. O voy a una cura. Vale. Gracias, Mónica. Sí. Entendemos. Gracias, Mónica. No sé si recoger un par más de preguntas y luego Chema contestas, ¿sí? Buenas tardes. Soy María José Cordero de UGT. Estoy muy afónica y representamos al sindicato de enfermería que hay en UGT. Nosotros hemos denunciado el Real Decreto de cabo a rabo, enterito, porque consideramos igual que el COIBA, que no tiene ni pies ni cabeza, es un despropósito. En el día a día enfermero es un atentado a la dignidad, a nuestra formación, a nuestras competencias que adquirimos durante nuestra carrera, tanto como diplomadas como graduadas, y lo de la acreditación bajo ningún concepto. Ya nos acreditamos en nuestro momento cuando estudiamos y no precisamos de más acreditación. El señor enfermero y abogado ha dicho que son números, que es una cuestión de números. Así es. Si son 13 euros y pico la tasa que habría que pagar al ministerio, el curso que se pretende que hagamos de 180 horas o 360 las especialistas, ¿cuánto nos va a costar? Eso es exactamente así. ¿Por qué en enfermería y no los podólogos? Porque enfermería es una bolsa enorme de profesionales a los que hay que rascarles el bolsillo. Pues consideramos que no es así. No se ha hecho nunca con ninguna profesión, no se debe hacer. Nos debemos plantar ahora, aquí y ahora, y dar un salto enorme. Que este Real Decreto se derogue, que no se aplique, porque, bueno, es que es inaplicable. O sea, si tú te coges el Real Decreto y te lo lees, no puedes aplicarlo. No puedes trabajar respetando este Real Decreto. Debemos, que eso me ha encantado lo que ha dicho el compañero, proteger al ciudadano, al paciente. O sea, tiene derecho a la prescripción enfermeras, a que nosotros trabajemos y lo cuidemos. Lo dice la Constitución, lo dicen un montón de leyes. Bueno, pues garanticemos nosotros, que garanticen también los legisladores, el derecho que tienen los ciudadanos a ser tratados y cuidados por una enfermera. Actualmente este Real Decreto está vulnerando la necesidad, el derecho que el ciudadano tiene de ser cuidado por una enfermera. Y eso no debemos permitirlo como enfermeros y enfermeras. Y no sé si se sabrá algo de género, pero pudiera ser, ya no. Y bueno, nosotros vamos a continuar denunciando y protestando el Real Decreto desde el principio y no permitiendo que se abuse de nuestra profesión, que se nos maltrate y avanzando día a día hacia tener nuestras competencias desarrolladas, que ya las tenemos adquiridas. Luego que cada uno las desarrolle hacia el campo que quiera. Aquí si quiere estar en quirófano y hacer cursos extra de instrumental o de salarización, allá cada uno con sus gustos. Pero las acreditaciones, la formación, la competencia, todas, cuando el Ministerio de Educación nos dio el título, ahora con el rey Felipe, antes con el rey Juan Carlos, ya salíamos más que con nuestras competencias adquiridas. Y no hay más que hablar. Bajo ningún concepto se puede aplicar. Gracias, María José. ¿Quién es? Bueno, buenas tardes. Me llamo Isabel y yo soy, matrona, enfermera especialista en obstetricia y ginecología. A ver, bueno, ya me has aclarado una de las dudas que tenía, ya las has aclarado porque dices que el Real Decreto solo se relaciona con la prescripción farmacéutica, digamos. Entonces, todo lo que es dentro del hospital, pues no estaría relacionado con el decreto. Pero sí toda la práctica diaria en atención primaria, por ejemplo, es decir, la matrona tiene una autonomía en la consulta que llega al diagnóstico, porque la matrona es la que diagnostica el embarazo y la que le dice a la madre qué suplementos se tiene que comprar o si tiene que tomar hierro dependiendo de la analítica o no, o antes de preconcepcional qué tipo de suplementos debería tomar, anticonceptivos, o sea, todo esto queda limitado por el Real Decreto, ¿o no? Esa es mi pregunta.
Y después, ¿dónde queda porque, por ejemplo, yo ejerzo solo dentro del sistema sanitario público, pero ¿dónde queda el libre ejercicio de la profesión? La autonomía, desde luego, es... O sea, yo soy una matrona que ejerce de forma libre, que no trabaja. Claro. No tengo mi compañero en la consulta de al lado para que me firme la receta. ¿Cómo le digo yo a mis mujeres? No sé si me explico, es que... Sí. No sé, es que yo creo que esto va mucho más, ¿sabes? No es betadine. Es decir, va más allá. O yo voy a hacer un parto en casa, por ejemplo, y necesito tengo que decirle a la madre que compre determinadas cosas, pues la vitamina K para el bebé, o que tenga oxitocina en casa por si sangra, o... Quiero decir, ¿cómo...? No sé si me he explicado todo. Es que tengo un batiburrillo en el cerebro. Sí. Vale, pues gracias. Gracias, Isabel. Mientras leo una pregunta que nos hizo una compañera ayer que no ha podido venir. Dice, el lunes un médico le comenta a una enfermera, acabo de evitarte una denuncia. Ha venido un paciente al que tú curaste hace días y le pusiste Furacin por una complicación en la herida. Un pariente suyo, que es médico, le ha preguntado si le vio un médico y le dijo que no. Quiere reclamar porque la enfermera lo curó sin consultar al médico. Es decir, la complicación no era por la cura que había hecho o por la decisión que había tomado la enfermera, pero sí que el otro médico quiso denunciar a la enfermera por no haber consultado con el médico. Dice, la complicación no tenía que ver ni con el tratamiento. ¿Quién tiene la palabra ahora? Hola. Noemí. Gracias, Chama, por traer a Chema y aclararnos todo este lío. Por venir. Tenemos, ¿no? Bueno, yo me ha llamado mucho la atención y gracias por las reflexiones que nos has hecho, porque yo no era muy consciente de que realmente el problema, y ahora estoy recordando que ya alguien de por aquí delante me lo dijo en su momento, venía de la ley del medicamento. Y cuando has refrescado todo este tema y nos has puesto la versión inicial en la que me he dado cuenta, que yo no era consciente, que los podólogos estaban en nuestro grupo, en el pelotón de abajo, subieron. Y entonces, me parece perfecto, porque de hecho entiendo que sería muy difícil, como es en nuestro caso, que tenemos que ser los directores de nuestras actuaciones de manera autónoma, para el podólogo si no puede prescribir. Con lo cual, con todos mis respetos, pero la pregunta es, ¿qué hicieron para conseguirlo? ¿No? Porque la formación es similar. Y la LOP seguramente dice cosas muy similares en cuanto a la autonomía. ¿Qué hicieron? Y luego no nos has querido decir, y ya por curiosidad y morbo, ¿qué partido quitó la palabra prescripción? Que no me voy a leer el diario de sesiones. Por favor, chívanoslo. Sí, lo comento así brevemente. Si tenéis oportunidad, bueno, como estoy haciendo un post donde pondré un poquito todo esto ya, cuando ha pasado ya un par de meses. Es decir, el que empezó a poner lo del uso de la indicación fue una iniciativa se llamaba como de CIU y algún otro más, del grupo catalán. Torruella. Sí, Margarita Torruella. De ahí viene. Es decir, y además lo justificaban, es decir, la enfermera lo justificaban que la indicación, que no ha salido por cuestiones de seguridad del paciente. Esa es la argumentación. Eso lo podéis ver en el diario, si alguno tiene interés yo os lo puedo hacer llegar, ¿de acuerdo? Por eso, como os decía antes, para entender muchas veces las leyes, el BOE obviamente es lo que ya al final nos condiciona, nos determina a todos, pero sí es bueno conocer los antecedentes y la tramitación parlamentaria te enriquece muchísimo la visión de una norma jurídica. Porque es cierto, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, a lo mejor no es así, yo no sé si fue Esquerra Republicana la que sí apostó por los podólogos y por lo que sea los podólogos subieron para arriba. Y de hecho subieron para arriba, ¿de acuerdo? Es que son distintas enmiendas, ¿de acuerdo? Distintas enmiendas parlamentarias, una hablaba de fisioterapeutas, otros de podólogo y al final, pues en ese debate el podólogo subió arriba en el primer párrafo y nosotros nos quedamos en el siguiente párrafo con esto tan terrible en derecho que es sin perjuicio. Pero sospechoso que nadie reclamara por nosotros, ¿no? Ya, siendo 270.000. Sama, eso es un tema a veces de lo que comentaba antes del monopolio. Es decir, el monopolio, si lo tengo que compartir con más, pues es peor. Bueno, pero ese sí que era un argumento irrefutable a mi modo de ver, Chema, porque era muy difícil todo esto
que estamos debatiendo ahora desde hace un par de meses, ¿no ya? No se hubiera producido si el debate hubiera sido simplemente, oiga, tenemos la misma formación o más. Y estamos hablando de en el ámbito de nuestras competencias respectivas. Entonces, no había lugar a decir, no, porque no sé qué, no, dígame por qué. Pues no, ¿por qué? No, ¿por qué? O sea, en igualdad de condiciones, no, ¿por qué? Y ahí es donde se hubieran tenido que... Es que a mí esto solo, el recetario es solo yo. Pues mire usted, está haciendo tiene una actitud pueril, ¿no? O sea, no hubiera sido presentable esto. Entonces, es verdad que ya no podemos volver atrás, tenemos que mirar para adelante y cómo resolvemos esto. Y para mí la gran lección es eso, que nos tenemos que implicar. Cuando pongo el logo aquí, no pongo porque el COIBA seamos los 4 de la Junta, sino porque COIBA somos todos los que estamos aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Meternos en la cabeza de que tenemos que defender todos nosotros, cada uno de nosotros, nuestros intereses, porque si en el 2009, y me aculpa porque yo estaba igual que la mayoría, en Alvis, pero hubiéramos sido conscientes de lo que nos estaban preparando, pues ahora no estaríamos pues comiendo estos lodos, ¿no? Sí. Yo tenía pensado iniciar mi intervención diciendo que los culpables estamos aquí. Sí, los menos culpables porque estos somos los bueno, de entenderme en qué sentido lo digo, ¿de acuerdo? Decir, sí. Los que estamos en esta mesa, que igual nos tenemos que haber movido más y, digamos, la gente que está en un plano más asistencial, a pie, etcétera, pues tenemos que haber sido a lo mejor consciente en aquel momento, porque de aquellas leyes vienen estas preocupaciones. Y, obviamente, si ya tenemos esa ley del artículo 79 que habla de acreditación y de protocolos y que los únicos que prescriben, pues chicos, ya el Real Decreto difícilmente va a alterar mucho lo que ya viene ahí. Que es cierto que en ciertos aspectos lo podemos hablar, son criticables y objeto para una impugnación en el contencioso administrativo, eso es claro. Comenta un poquito estas cosas, Ama, las preguntas. Sí, vamos a... nos quedan 25 minutos. Uy, cómo pasa el tiempo, sí. Y hay muchas más palabras. Vale. Por eso tenemos que resumir. O sea, sí, resumir, pues hacemos un resumen, un resumen general de todo, casi mejor. Sí, yo creo que sí. De cada pregunta al final me voy a alargar y va a ser complicado, casi. Vale, pues hacemos una reflexión entre todos y luego yo hago unas conclusiones. Sí, de luego todo, damos 10 minutos para concluir, ¿sí? Casi, porque si no es muy complicado. Vale. Buenas, me llamo Juan Manuel, soy enfermero de aquí de Son Llaces y me parece muy bien que hayamos venido aquí a debatir incluso. Pero yo creo que la solución va más allá en el plan de que nos tenemos que implicar y la forma de implicarnos es que el Colegio de Enfermería, que es el que nos representa, pues que debería haber hecho ya, creo, a mi modo de parecer, una nota aclaratoria de lo que trata el Real Decreto, de qué cosas podemos hacer legalmente y qué no cosas podemos hacer legalmente y que pasara la pelota directamente a la Administración. Y que ellos se mojasen en decir qué cosas podemos hacer también y qué cosas no. Porque Manuel, sería la forma de solucionar un poco esto. Debes de tener el mail equivocado porque hemos hecho varias notas. No, sí, pero siempre se dejan ambigüedades. No sé... No, perdona que te diga, pero no más ambigüedad que la que encontrarás. Nadie se puede pronunciar más allá de lo que se ha pronunciado las comunidades autónomas, los respectivos juristas, todos. Nadie puede decir, y yo ya lo he dicho al principio, Chema nos está aportando una interpretación que él hace, él que es jurista y que es profesor de Derecho Sanitario, nos está aportando una visión distinta de la que está circulando, y que lo he dicho al principio, ¿no? La generalizada, pero estoy segura de que él, si le dijeran pon las manos en el fuego ahora mismo y no te quema tal, no lo podría hacer. Porque poner las manos en el fuego. Seguramente él está convencido, pero no podría decir, oye, yo respondo por vosotros, ¿verdad? Sí, porque tal. Yo te puedo decir lo que yo hago como enfermera. Yo no me humillo, no me avengo a que la prescripción que me hagan sea pon la vacuna tal en el contexto, no sé qué, tal y cual. Pido solamente que me digan vacunación según protocolo tal o en el contexto que yo veo que es el paciente y eso, o sea, que me arriesgo, corro mi propio riesgo porque no renuncio a mi autonomía.
¿vale? Si quieren denunciarme, lo harán. Ahora, tampoco admito que la prescripción sea en la tarjeta rosa ponerme VHA. ¿Entiendes? Ni una cosa ni la otra. Entonces, lo que nos ha querido decir Chema es que ya había una ley anterior o una normativa anterior que obligaba a que la prescripción fuera en tiempo y forma, ¿no? Y que, sí, la anterior, la ley del medicamento, ya dice que el prescriptor, etcétera, etcétera, pues tiene que hacer una prescripción, pero tiene que figurar en algún sitio, ¿no? La prescripción tiene que figurar en algún sitio, la prescripción. Claro, digo yo. Claro, pues a eso me refiero. Entonces, que esta ley no cambia eso, que se refiere, él entiende que se refiere nada más que a la autorización de medicación. Lo demás es que tendremos que decidir cada uno de nosotros qué es lo que hacemos o quienes los lideran, pues decir, oye, vamos todos a parar el sistema o yo personalmente no voy a hacer eso. No estaba hablando en ningún momento de intentar boicotear ni parar ningún sistema. Estamos de acuerdo. Simplemente quería decir que todos habéis mostrado vuestro rechazo al Real Decreto, hasta ahí lo entiendo, pero por lo menos decir que vamos más allá, ¿no? De decir, pues vamos a sacar una nota aclaratoria de que hasta que se aclare todo esto a instancias más altas, pues que estamos legalmente amparados o apoyados, no sé, es que no... Es que lo hemos hecho, Juan Manuel, perdona, Sí, no, sí, me lo he leído, pero fuera de lo que... No, disculpa, a lo mejor es que tenemos el mail mal y nos lo tendrías que facilitar, pero es que todo eso no solamente hemos hecho notas, sino hemos pedido también a los servicios, a la aseguradora, quiero decir, que ha dicho que nos protegía, todo eso lo hemos publicado. Pero bueno, que si encontráis algo que falta y se os ocurre, que muy agradecidos ahí, que lo ponemos, por supuesto. Pero sí que hemos hecho varias notas, hicimos la mesa redonda también y de verdad que más allá no nos podemos comprometer nadie, porque yo no puedo decir a nadie, oye, actuad así o de la otra forma, porque no soy quien, no tengo ese... La comisión deontológica también se pronunció, es decir, creo que hemos cubierto todo el espectro, pero si no, si hay algo que por favor tú te lo miras y si hay algo que nos hemos dejado, nos lo dices por favor, porque nos interesa a todos, claro. Sí. O telefónica. ¿Se me ha oído o no? Que quería saber la validez que puede tener una orden verbal o telefónica, porque si no hay nada escrito, la prescripción no está escrita y te dicen ponle tú lo pones y puedes tener un problema, ¿sí o no? Pregunto, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Contestan? Sí. Si luego voy haciendo... ¿Te llamas, perdona? Ana, luego si eso, Ana. ¿Quién más? Bueno, lo mío más que una pregunta es un poco una solicitud porque, a ver, lo que más es verdad que el tema de el no favorecer una realidad diaria, que es que, sobre todo en el contexto de atención primaria, los profesionales de enfermería realmente tienen la necesidad de dispensar en el contexto hospitalario en sí mismo, el emitir una orden de dispensación en la mayoría de los ámbitos no se hace tan necesario, ¿vale? Pero sí que es verdad que dentro del contexto hospitalario, que yo, por ejemplo, soy la directora de enfermería de este hospital, ¿no? Ha creado mucha inquietud este Real Decreto porque, además, así ha sido interpretado en muchos contextos. Tu visión es la primera que es diferente a la que ha asustado a todo el mundo y es que no solo afectaba en sí mismo a la cumplimentación o no de una orden de dispensación, porque nosotros ahora mismo, que yo sepa, no tenemos en marcha ningún sistema de dispensación, por lo tanto, a día de hoy no nos tendría que estar preocupando nada a tenor de tu interpretación del Real Decreto, pero lo cierto y verdad es que la gente por lo que está inquieta es porque
en el resto del contexto se ha agrandado el ámbito de este Real Decreto, sobre todo inquietados por el término uso, ¿no? Y claro, en torno al contexto intrahospitalario, por ejemplo, yo constantemente tengo consultas sobre la práctica de enfermera en el contexto intrahospitalario, en lo que se refiere a el uso de algún medicamento en alguna técnica totalmente rutinaria de enfermería, como has podido mencionar antes, la paranización de una vía, ¿no? Y luego, aparte, también al uso de determinados fármacos y tal en el contexto de muchos profesionales, por ejemplo, como pues en las matronas en el paritorio, donde su ámbito de autonomía en el parto utóxico es súper amplio y en otros ámbitos, pues en gabinetes, o sea, nosotros tenemos muchos protocolos internos desarrollados pues de sedaciones en gabinete, donde tiene un papel también un poco especialmente más ampliado, amparado por protocolos internos avalados por los jefes de servicio y por el servicio y por la dirección de enfermería y por la gerencia, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros tenemos una serie de cosas que ya tenemos implantadas y es lo que le está provocando inquietud a los profesionales, ¿no? En el contexto intrahospitalario. Y por eso, por ejemplo, la compañera de primaria también hablaba de la orden verbal y de la orden telefónica, porque esto también es algo muy habitual en el contexto intrahospitalario, sobre todo en el turno de noche, que lo has mencionado anteriormente, ¿no? Entonces sí que te pediría un poco que explicaras más detenidamente este punto para tranquilizar o aclarar o clarificar este tema. Yo quería decir que comparto con Ana y además, como yo soy la directora de enfermería de otro hospital, pues tengo los mismos dudas entre el personal. Pero realmente es la primera vez que oímos esta interpretación, porque la interpretación que hemos estado escuchando eminentemente es la del SATSE. Eminentemente son los que han hecho una campaña mediática, y lo digo aquí claramente porque está en las redes, no me estoy inventando nada ni estoy diciendo nada de mi propia cosecha. Y ese discurso tiene una dirección muy clara, ¿no? Y está defendiendo una postura que venden como de seguridad jurídica, y cuando llevas a alguien contra las cuerdas, decirle, dime dónde está la seguridad jurídica de lo que me estás diciendo. Es una interpretación que hace tu entidad. Y te reconocen ninguna seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es la interpretación de la entidad. Lo que pasa es que es el discurso que se ha extendido. Por eso me parece súper importante que haya otras voces muy ecuánimes que están dando una visión como más fría, ¿no? del tema, ¿no? Nada más, no es una pregunta, solo quería. Gracias. Sí. Bueno, pero... Sí. Bueno, pero... Sí. Bueno, yo quería hacer una reflexión de todo esto. A mí me ha dado un alivio esta visión de que esto repercute a lo que es la receta, ese papel para que ese paciente vaya a la farmacia a comprar algo y que el Estado así lo sufraga en parte o lo que sea. Eso a mí me ha dado mucho alivio. Yo estoy en el ámbito hospitalario. Yo creo que la reflexión de todos los profesionales es que nos miremos un poco el ombligo, y si nos hemos puesto en alarma de muchas cosas es que estábamos asumiendo órdenes verbales y telefónicas y ahora nos ha dado miedo. Eso es la reflexión que tendríamos que tener todos. No aceptar ninguna orden verbal ni telefónica si no hay una urgencia que lo justifique inmediata para el paciente. Y es la reflexión. Si esta confusión de la interpretación del Real Decreto nos ha hecho ver que poníamos en riesgo nuestra profesión, pues para mí ha sido hasta positivo este Real Decreto y esta convulsión que ha supuesto todo. Y gracias, Chama, por todo, por la conferencia y Chema, por esta visión que a mí me ha dado mucho alivio. Gracias. Gracias, Lida. ¿Más palabras? Mientras tanto, una de atención primaria acude a la consulta médica a los responsables de una residencia privada para comentarle al médico que tienen un abuelo con una erupción en inglés con exudado. El médico les dice que ellos no se cuidan de eso, que llamen a la enfermera para que vaya a verlo. Me llaman y me comentan que tras breve anamnesis ya le han puesto pasta Lasar, agua de buró y Plasimine por su cuenta y ha empeorado. Les comento que en tal caso, y explicándoles el Real Decreto, que deberá venir el médico para valorarlo. A la mañana siguiente el médico no va y le comenta que vengan de nuevo, que les hará una receta.
Yo me pregunto, ¿es esto la mejor calidad? ¿Es esto eficiencia? Bueno, por supuesto que no. Pero ¿cómo verías esto, cómo te encajaría esto, Chema, en esa visión nueva del Real Decreto, del 3.2? Jero. Sí, bueno, gracias, Chema, por estar aquí. Es un placer poder disfrutar de tu interpretación, que no sea solo por Twitter, y verte en persona y argumentarlo de forma más contundente. Solo quería un poquito solicitar un matiz a lo que has puesto a Ana cuando hablamos de protocolos, porque, bueno, yo a veces he visto algo, lo que se dice, un protocolo, o sea, ¿qué criterios tiene que reunir un protocolo para que proteja legalmente? Es decir, yo he visto protocolos que no reúnen ni siquiera ningún formato decente y se consideran protocolos, incluso con faltas de ortografía y ninguna evidencia científica en ninguna parte. O sea, ¿qué criterios debe reunir también un protocolo para ser considerado, para que te pueda arropar legalmente? Solo ese pequeño matiz a lo que han pedido. ¿Hay alguna palabra más? ¿Cuántas palabras quedan? ¿Una? Vale, pues esta y ya Chema contesta, ¿vale? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Me llamo Agat, soy enfermera del servicio de urgencias de este hospital. Y mi duda es que nosotros tenemos el triaje de enfermería y hace cuestión de más o menos un año empezamos con el triaje avanzado. Y el triaje avanzado en cuestión de analgesia, en pacientes que venían con algún traumatismo y podíamos pues, administrar pues, algún analgésico en ese momento, tanto vía oral como intramuscular. Evidentemente con un protocolo ya avalado por el hospital. Desde que salió este Real Decreto se ha suspendido. ¿Realmente hay que suspenderlo? ¿Se puede seguir? ¿Qué hacemos? Gracias. Bueno, pues ya te hemos dado trabajo, Chema. Bueno, dispongo de 10 minutos. Pero bueno, sabéis de todas formas dónde estoy. Si algún tema no queda claro o lo que sea, pues bueno, me lo podéis comentar por correo electrónico, que sabéis dónde estoy, y luego me puedo extender más, ¿vale? Entonces, así voy a ser muy de las vacunas. La primera intervención pues hablaba del tema de las vacunas. Por resumir, creo que era de Menorca, no recuerdo si ha sido de Menorca. De Ibiza. De Ibiza, disculpa, de Ibiza. Que también podemos hacer una jornada allí, ¿no, Sama? Sí. Seguimos. A ver, el tema de las vacunas. Ha comentado vuestra compañera un caso de vacunación escolar, pero tengo un poco que resumir. Si tiene la compañera algún, pues que me lo mande por correo, ¿de acuerdo? Y yo le puedo explicar más el caso particular. El tema de vacunas que ha generado, partiendo de lo que hemos estado reflexionando, que este Real Decreto regula la prestación farmacéutica, un ámbito concreto y delimitado. Pero las enfermeras hacen más cosas, y una de ellas es la vacunación. Las vacunaciones formalmente no necesitan ningún tipo de diagnóstico. Estamos hablando del calendario oficial de salud pública que regula la Ley General de Salud. La Ley General de Salud Pública, de acuerdo, estamos hablando de ese tipo de calendario. Ese calendario, es decir, es una prestación sanitaria. Por eso veis que vuelvo mucho yo al Real Decreto 1030-2006 de prestaciones. Es que hay que volver mucho. Estamos hablando de una prestación sanitaria que un usuario, un ciudadano de aquí de las Islas Baleares tiene derecho, siempre que se dan unas circunstancias de edad o de lo que sea, de acudir al centro para que se lo administre. Eso es un criterio de autoridad. Como dice ese Real Decreto 2006, se lo tienen que dar su personal sanitario. Si la consejería ha determinado que sea la enfermera, el paciente tiene que ir a la consulta de enfermería y mirar si le corresponde o no, dejarlo. Por lo tanto, las vacunas se pueden seguir poniendo porque para nada están afectadas por este Real Decreto. Tiene su propio marco regulatorio aparte y además si veis toda la reflexión de la tarde, el Real Decreto afecta a lo que afecta también a mucho, pero una parte en concreto. Me decía vuestra compañera también el tema de las matronas. De acuerdo, las matronas en principio su marco regulatorio no ha cambiado, pueden seguir realizando, como dice la directiva, no recuerdo ahora el número de la directiva, que regula, digamos, todo vuestro ámbito competencial, que corresponde el diagnóstico, el preparto, bueno, todo, es decir, sin ningún tipo de problema. Si hay que poner oxitocina, se pone, porque además lo dice en una de las disposiciones adicionales del Real Decreto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su marco, ¿perdón?
Sí, es decir, el hecho de la práctica de la matrona. Es decir, si tienes, no recuerdo ahora si solo revisa, no sé si es la disposición adicional, una de ellas pone el régimen de las matronas, se seguirán manteniendo, bla, bla, es decir, no cambia el régimen. Obviamente, lo que sí me comentas cuando hablo de este tipo de cosas, lo que es cierto que te tiene que hacer todas las enfermeras, como la matrona, es siempre todas sus actuaciones profesionales anotarlo en la historia clínica. ¿De acuerdo? Esto veis que en todos los comentarios que voy a hacer lo voy a repetir mucho. Dejarlo anotado siempre en la historia clínica, porque primero es un derecho del paciente, del usuario, y también es un elemento de calidad asistencial, porque tenemos que saber qué hacemos para contar, ¿de acuerdo? Para saber lo que hacemos, es algo fundamental. Me comentaba aquí, a ver qué hemos puesto, a lo del furacín, que esto me llama mucho la atención, que el lunes le pone furacín. Que amenazan con... Sí, bueno, de la amenaza, pues si con amenaza que denunciarla ponga... porque no hay un médico que le haya hecho, Bueno, que pues le haya hecho la que prescripción. ponga una demanda vía penal que no va a ir a ningún sitio, que ponga un expediente, una vía disciplinaria que la consejería no la va a tener en cuenta, obviamente, y por vía patrimonial, si no se genera un daño evaluable, efectivo económicamente, no va a nada. Es decir, que jurídicamente el tema no deja de ser una controversia entre la opinión de un profesional y, en el fondo, un paciente o un familiar, ¿verdad? O un familiar. Lo que sí quiero realizar, por ejemplo, en relación con las curas domicilio. Partiendo de lo que estamos hablando, que este Real Decreto regula lo que regula, por lo tanto, cuando una enfermera va a un domicilio, está yendo para darle una prestación sanitaria que viene en ese Real Decreto del 2006. La atención domiciliaria es un derecho que tienen los usuarios y los pacientes de un servicio de salud. Por lo tanto, la enfermera va allí porque es un derecho que tiene el paciente y además el paciente también tiene derecho a que la enfermera le dé cuidados de enfermería, porque lo dice también ese Real Decreto. Por lo tanto, la regulación está. ¿Y qué ocurre? Que además, con seguridad en ese centro sanitario hay un protocolo de atención domiciliaria, donde posiblemente esté el tema de las úlceras y otro del tema de los encamados. Y en esos protocolos estoy seguro que viene el furacín, el aerosol y otro tipo de producto donde la enfermera lo puede usar siempre a su criterio profesional, porque el protocolo existe, está validado, está reconocido por la consejería o por el centro sanitario, con lo cual ella puede desplegarlo. Cuando vaya al centro sanitario, anotará en la historia clínica, paciente que evoluciona la eritema, le pongo aerosol, puero desbridador, bien, todo lo que podéis hacer. Se deja anotado y ya está, porque eso sí lo puede hacer la enfermera porque tiene la dirección de los cuidados. Es decir, fijaos que a veces no somos conscientes de lo que tiene una enfermera entre sus manos. La dirección, la evaluación y la prestación de los cuidados, que nada más y nada menos. Porque otra cosa, un error que se está cometiendo en estos meses que a mí me preocupa es que dentro de ese mensaje que lo comentaba alguna de vuestras compañeras, tengo la sensación que muchas enfermeras, cuando dicen no hay que hacer porque si el médico no me lo firma, porque tal, en el fondo están vaciando de contenido su propia profesión, porque están entendiendo que la práctica de la enfermera está supeditada siempre al criterio del médico y eso es un error garrafal. Es que ni siquiera el médico tiene plena libertad en el mundo sanitario. Tiene mucho ámbito de competencias, evidente, pero un médico no puede realizar la intervención quirúrgica que quiera, ni recetar lo que le da la gana, ni poner la prótesis que quiera, porque está muy reglamentado por la ley del medicamento y por las normativas propias de las comunidades autónomas. No puede recetar lo que quiera. Es que incluso le voy a dificultar que pueda recetar por marca comercial. Es decir, hay procedimientos donde la administración, y eso no se puede perder tampoco de vista. Decía lo de los podólogos, pues bueno, un poquito yo creo que ya lo he comentado. Comentaba, si no recuerdo mal, Juan. ¿Está por ahí Juan? Sí. Comentaba Juan. Yo también entiendo un poquito la posición de Juan y que también es de muchos profesionales que es cierto, yo puedo opinar, el otro puede opinar, pero chicos, yo que quiero una cosa como sobre papel y que me diga lo que quiero hacer, yo entiendo que eso es una demanda razonable, ¿sabes? Porque al fin y al cabo dirá, bueno, ¿qué dirá al final un juez? Por eso yo creo que es importante, pues obviamente de aquí esto seguirá evolucionando, pues igual a lo mejor los colegios se tendrán que posicionar de otros términos, no sé de qué manera, si es que hay una demanda del conjunto de los profesionales de que se les dé seguridad. Si hay inseguridad o hay un volumen importante de profesionales, de enfermeras que perciben que hay inseguridad, hay que actuar. Aunque tengamos claro del contenido del Real Decreto, pero si se genera esa inseguridad, habrá que actuar como consejería y las consejerías igual. Por eso es importante que vosotros veáis si Extremadura, País Vasco
Andalucía, La Rioja, Madrid igual pronto, y se me escapa alguna otra cosa, Cantabria y Navarra, ya son muchas comunidades autónomas, en los cuales sus servicios jurídicos de las consejerías han dicho lo que estamos aquí comentando. Este Real Decreto trata de lo que se trata, de la prestación farmacéutica. Los protocolos actuales son perfectamente válidos y hay que seguir. Y las Baleares, disculpa, espera que se me había... Sí, que tienes verdad, que me lo ha comentado. Sí, a ver. Exactamente, y está colgada en la intranet del centro, de este hospital. Exactamente, entonces, bueno, consideraba que era importante aclararlo. Exactamente. Perdón por la interrupción. No, no te preocupes, Carlos. El tema de las denuncias o seguros, vamos a ver. La gente, hoy un profesional, un paciente, si un paciente dice, le voy a denunciar porque está incumpliendo el Real Decreto, absoluta tranquilidad, eso no dice nada, ¿de acuerdo? No quiere decir nada, te podrás molestar y si no decirle al paciente o a otro profesional que como el anterior que me comentaba, bueno, pues que ponga una demanda, está en su derecho que lo ponga, ¿de acuerdo? Pero la enfermera puede poner ese tipo si se ajusta a los protocolos, es lo que se llama la lex artis. Si tú actúas bien profesionalmente, ningún juez te va a reprochar nada, ¿de acuerdo? Eso es así. Y los seguros actualmente, como es el criterio de todas las comunidades autónomas, es que el seguro, las actuaciones actuales, a fecha de hoy, 2 de febrero, cubren igual antes y después del Real Decreto. El día de mañana, que se verá el día que sea, si al final todos los que estéis en primaria tengáis sobre la mesa o la orden de dispensación, vuestro talonario, o la posibilidad de hacerlo en el aplicativo, como habéis adquirido una nueva competencia que hasta ahora no veníais haciendo, obviamente esta nueva competencia habrá que cubrirla por el seguro, pero será el seguro de la comunidad autónoma o el del colegio el que tendrá que negociar esa nueva cobertura. Pero a fecha de hoy lo cubre. Orden verbal. Decía Sama, ¿ves? Es que siempre sale esta pregunta, la orden verbal. Por luego hilarla con la última, que era una de ellas en relación. A ver, la orden verbal, a Sam, ni a mí tampoco me gusta lo de orden verbal, pero bueno, por saber todo de lo que hablamos, aplicando el principio de economía de la lengua. ¿De acuerdo? Porque si empezamos a cambiar, orden verbal, aunque no nos guste, pero sabemos todo de qué estamos hablando. A ver, la orden verbal, como dice, a fecha de hoy, y es algo que no está regulado por el Real Decreto, que ya lo dejamos en esta pregunta al margen, pero ya digamos, hablando de la práctica habitual, la orden verbal viene recogida en un estatuto aprobado recientemente, que es el Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo del año 76. ¿Vale? O sea, que muchos de vosotros... 73, fíjate, todavía más, Sama. 73, preconstitucional. Bueno, pero hay ciertas partes que están. Y luego, es cierto, la actividad sanitaria, por definición, lo importante siempre es la atención del paciente. La orden verbal o el criterio del médico por teléfono tendrá validez y se tendrá que cumplir en función del contexto clínico y de cuidados del paciente. En urgencias está claro, en prehospitalaria obviamente nadie va escribiendo, porque la orden verbal, luego cada uno tendrá que anotar en la historia clínica las actuaciones. Exacto. Cuando, por lo tanto, los jueces han dicho que las órdenes verbales... Ana, ¿no? Ana me puede decir y con mucha razón, bueno, Chema, pero al final, si tú dices que eres el médico, dices A y yo digo B, ¿qué prima de los dos? ¿Lo que dice Chema o lo que dice Ana? Y yo a Ana le diría, Ana, tú tranquila, ¿lo has anotado en la historia clínica? Pues eso tiene una absoluta validez jurídica por el principio de inmediación. El principio de inmediación, ¿qué viene a decir? Que lo que un profesional sanitario, en este caso, escribe en los momentos próximos, inmediatos a un hecho, goza de veracidad. Y, de hecho, muchas condenas a médicos por omisión, por no acudir por las noches, se han basado precisamente en las historias clínicas de las enfermeras. Por lo tanto, al final, yo como soy enfermero, mi mujer me lo pregunta mucho, y mi mujer lo tiene claro, lo que le dicen por teléfono ella lo pone, pero lo deja anotado en la historia clínica, a las 2:15 llama al doctor Antequera, no viene, bla, bla, y muchos suben y lo ponen. Y hoy en día muchos hospitales
más nuevos con las tablets automáticamente te aparece. Afortunadamente eso va modulando. Pero si hay dudas, es decir, lo que tenéis que tener también claro es una cosa. Prima siempre la atención del paciente. Al final, si un médico reiteradamente no lo escribe, ya me podré quejar yo a la dirección o a quien corresponda para que el médico cumpla lo que le exige la ley, dejar constancia por escrito de las decisiones que toma. ¿De acuerdo? Y voy terminando ya la orden verbal. La palabra uso. La palabra uso hay que integrarla dentro de indicación y autorización. Os dais, y además vosotros, fijaos lo que dice. Siempre dice la enfermera, tanto en ámbitos generales, de cuidados generales o especializados, podrá indicar, usar, en grande, en negrilla, e indicar y autorizar, perdón, la orden, medicamentos sujetos o a no prescripción, y añade lo siguiente, un mediante. Por lo tanto, el término uso es algo que va relacionado con esto, con la orden de dispensación. Por eso, en la interpretación normativa que hacía el Ministerio, que envió al Consejo de Estado, en uno de los párrafos pues aparece lo siguiente. La nueva competencia que se da, la nueva atribución, no competencia, perdón, la nueva atribución que se da a la enfermera es la del uso de la orden de dispensación para indicar o autorizar. ¿De acuerdo? Es cierto que está mal puesto. Yo personalmente, si yo hubiera tenido la oportunidad de ver el Real Decreto, lo hubiera quitado. Induce a error, pero la ley al final tú tienes que integrarla entre muchos aspectos y siempre volver al 79 arriba que pone de la receta médica y de la orden. De eso estamos hablando. Los protocolos, los del ECEMA yo creo que está un poco contestado, ¿no? Sí. Los de protocolo y lo del triaje. Un poco lo he contestado antes. A fecha de hoy, los protocolos asistenciales, como no son afectados por el Real Decreto que regula otra parte, los protocolos hoy en día válidamente consensuados y válidamente reconocidos por la pregunta que hacían por allí, por la dirección, ¿qué es la clave? Es decir, a mí no me vale la clave, digamos, un protocolo del National Health Service, que me puede encantar y ser maravilloso y lo traduzco. A mí los protocolos que son válidos son aquellos que están reconocidos por la consejería, porque son documentos públicos, actos administrativos que obligan. Por lo tanto, a fecha de hoy, la gente que esté en urgencias, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo del triaje. El triaje avanzado, que me parece un ámbito de desarrollo de la enfermería maravilloso, muy buenísimo, estupendo. Pues un protocolo aprobado por la consejería donde una enfermera haga triaje y que pueda poner analgesia en ciertas patologías está perfectamente amparado por la ley. Ni es condicionado, modulado ni restringido por este Real Decreto. Tanto es así que en alguna comunidad autónoma hay protocolos asistenciales en primaria donde la enfermera puede realizar pequeños diagnósticos de cuadros banal, cuadros no muy graves, incluso pautar analgésico, ibuprofenos, etcétera, y antibióticos en ciertas patologías. Por lo tanto, el protocolo es la clave. Muchísimas gracias, Chema. Yo me quedo personalmente con la idea de que la interpretación correcta del decreto es esa que tú has dicho, se refiere a la orden de dispensación. Voy a seguir pues trabajando, ejerciendo conforme a la Lex Artis. Voy a seguir registrando en la historia clínica todo lo que sucede, ¿no? Propongo no hablar de órdenes, sino de indicaciones o prescripciones, porque si no estamos perpetuando esos tópicos de subordinación, ¿no? Y propongo hablar de fármacos y no de medicamentos, de farmacología, que es lo que estudiamos. Y, bueno, quería preguntarte, pero te lo preguntaré, me lo contestarás por tuit o por mail, ¿qué más podemos decir los colegios y las consellerías y la salud y en fin, los responsables, pues en relación a esto? Si podemos hacer a lo mejor un resumen de lo que tú has dicho, ¿no? Sí, pero ya nos lo contestarás porque ahora... Yo solamente digo una cosa, es decir,
lo importante de todo esto, que lo comentaba, no sé quién lo comentaba antes, de que al final este Real Decreto nos ha sacudido de tal manera que nos ha dado por reflexionar y pensar sobre muchas cosas que hacemos. Sí, es verdad. Pues ahora lo que toca, si realmente queremos que la enfermera participe, es crear grupos de trabajo en distintos sitios y realmente entre todo el colectivo, ya se pueden buscar muchas fórmulas, presentar a quien corresponde un modelo acabado de prescripción de enfermería. No que nos lo hagan otros, sino que lo hagamos nosotros y hagamos la propuesta formal, para no encontrarnos precisamente luego en el shock ese que recibimos el 23, en diciembre, en octubre. El 23 de octubre y posteriormente el 23 de diciembre. Bueno, para mí la LOPS es nuestro amparo, ¿verdad? Sí. Y por último, pues daros las gracias a todos los que os habéis tomado pues el esfuerzo de venir, de estar aquí una vez más. Habrá más jueves de debate enfermeros, a lo mejor ya no sobre el dichoso Real Decreto, esperemos que no. El próximo jueves presentará su tesis, nos dará un resumen de su tesis Susana González, que está aquí, y tratará sobre todo sobre la transferencia del conocimiento, sobre la aplicación de la evidencia. Así que estáis todos invitados. Esta vez será en el colegio, no aquí. Por cierto, quería agradecer también la presencia de los directores y directoras de enfermería que han venido y también el que nos hayan cedido esta estupenda sala. Gracias, Ana, para celebrar estos debates enfermeros. Muchas gracias a todos y gracias, Chema, por todo el esfuerzo que has hecho hoy y que estás haciendo todos los días a través de tu blog. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mucho, pero muy bien. Ahora tienes actos de nosotros no nos vamos, ¿no? No nos vamos, no. Por eso. No, hombre, quedaos vosotros. Aquí no podrás ir muy lejos. Vale, por eso es. O sea, que nos ayudas a repartir salones. Ah, sí. Bueno, ara tindrà lloc l'entrega dels talonaris per les beques de formació. No os vayáis, por favor. Bueno, los que estáis becados, no os vayáis, porque ahora tendrá lugar la entrega de las becas, de los talones de las becas de formación.